UDCI Radio presenta Del Conocimiento Público, un espacio virtual de análisis político y social. Iniciamos. Amigos de UDCI Radio, como siempre es un gusto poderles saludar a través de nuestra señal y como todas en estos espacios nos hacemos acompañar por el Instituto Nacional Electoral en este esfuerzo tan importante de difundir y de compartirle a toda la comunidad universitaria y hasta donde llega nuestra señal, por supuesto, el tema de los valores democráticos. Y para esto también nos acompaña el licenciado Francisco Cabrera, quien es vocal ejecutivo del 6º Distrito del Instituto Nacional Electoral en Baja California. Licenciado, como siempre, un gusto saludarle, bienvenido, está a su casa. Muchas gracias, Juan José, el gusto de nosotros, estamos aquí para servirles como siempre. Licenciado, pues son muchos temas los que vamos a abordar el día de hoy, y el primero de ellos es que en este momento ya se están recibiendo los nombramientos para los funcionarios de casilla, ya una vez terminada esta segunda etapa de la insaculación de este sorteo para elegir a estos ciudadanos que van a tener el privilegio, diría yo, licenciado. Correcto. El privilegio de participar y de trabajar en esta jornada electoral el próximo 7 de junio para renovar la Cámara de Diputados. ¿Cómo va esta parte de la entrega de nombramientos y por supuesto de una posterior capacitación, licenciado? Sí, cómo no, Juan José, muchas gracias. Recordemos lo que decíamos en nuestra sesión del pasado lunes, ya los 300 distritos electorales uninominales que hay en el país, 8 de ellos en Baja California, 4 de ellos en Tijuana, llevamos a cabo lo que le denominamos segunda insaculación o sorteo para identificar y determinar quiénes son los ciudadanos distinguidos que van a estar en las mesas directivas de casilla. ¿Esto qué significa? Que en la primera etapa de capacitación que se llevó a cabo desde el mes de febrero, desde el día 6 de febrero al día 31 de marzo, ahí llevamos a cabo nuestro primer evento de sorteo en base al mes seleccionado para de ahí llamar a los ciudadanos mexicanos para que eventualmente pudieran integrar las mesas directivas de casilla. Allí pues obviamente hubo un contingente muy importante. En nuestro distrito hubo 38,900 ciudadanos insaculados. A nivel nacional fueron 10,5 millones de ciudadanos que resultaron sorteados, y de ahí empezó un caminar, un recorrer continuo a través de las diversas calles y avenidas del país, del estado y de Tijuana para localizar a estos ciudadanos y notificarles que eventualmente habían sido seleccionados en base al mes de nacimiento, enero, y en algunos casos se completó hasta los nacidos a mitad de febrero, y de ellos un conjunto de ciudadanos interesados en participar en estos actos cívicos, en estos actos de responsabilidad que establece la propia Constitución. Pues identificamos a muchos de ellos, a ellos le llamamos ciudadanos que manifestaron disponibilidad de interés y que desde luego reúnen los requisitos de ley y son aptos para estar e integrar las mesas directivas de casilla. Y bien, luego entonces a estos ciudadanos que sí aceptaron, se les aplicó el segundo sorteo en base a la letra del alfabeto también insaculada o sorteada por el Consejo General, que resultó ser la letra UB, lo cual significa que a partir del apellido paterno que empiece con la letra UB, como puede ser Valenzuela, como puede ser Belderrain, como puede ser Vega, a partir de ahí el sistema informático seleccionó a 7 ciudadanos y luego los integró de mayor a menor grado de escolaridad
para asignar los cargos que le corresponden en la mesa directiva de casilla. Eso significa entonces que el primero es aquel que tiene el mayor grado de escolaridad y se le asignó el cargo de presidente. Y luego, sucesivamente, el siguiente grado de escolaridad, secretario, primer escrutador, segundo escrutador y luego los 3 suplentes generales. A todos estos ciudadanos a quienes la autoridad electoral les agradece infinitamente aceptar los nombramientos para cumplir con su responsabilidad ciudadana y puedan hacer posible que se integre la casilla electoral para que sus vecinos, los ciudadanos interesados en la política y en transformar las condiciones económicas y sociales que hay en este país, puedan ir a emitir el sufragio por la fórmula de candidatos que más le acomode, que más le identifique y que además tengan una, pues digamos, la certeza de que al que elijan lo va a representar con dignidad y va a generar todo un conjunto de acciones que le permitan pues mejorar las condiciones de vida que tienen actualmente. ¿Cuántos nombramientos hasta el momento, el licenciado, ya se han entregado respectivamente, ahorita que ya lo menciona, de la tarea que están haciendo todos los capacitadores debidamente identificados con sus credenciales y el uniforme del Instituto Nacional Electoral? Aproximadamente hasta este momento la pulsación, ¿a cuántos se les ha entregado ya el nombramiento? Y digo más o menos, no más o menos, este es el documento que se les entrega para quienes nos están viendo por televisión. Aquí está un nombramiento para presidente Casilla y bueno, pues también tienen que rendir protesta, ¿no? Efectivamente. Aquí viene una leyenda, ¿no? Es correcto. Este formato es el formato que elaboró el Instituto Nacional Electoral y que aprobó dentro del conjunto de documentos el Consejo General, en donde da cuenta de las características que contiene y en donde viene, pues, obviamente, el carácter que es de nombramiento del cargo que corresponda, el domicilio del ciudadano que ha resultado ser parte integrante de la mesa directiva de casilla, y estoy observando aquí que este nombramiento pues es de un ciudadano distinguido que sin duda alguna posee ética, moral y sobre todo ética cívica, y quien ha resultado presidente de una mesa directiva de casilla de la sección 1250 contigua y que se llama, y que tengo aquí enfrente, Juan José Tavera Ramírez. Licenciado, muchas felicidades. No, pues gracias. Y muchas gracias a nombre del Instituto Nacional Electoral por aceptar este honroso cargo de presidente de una mesa directiva de casilla. Y pues muchísimas gracias, licenciado. Pues creo que este es un como lo mencionaba yo al principio de esta transmisión, pues más que nada es un privilegio, ¿no? Es un privilegio poder trabajar y estar muy pendiente del comportamiento de la jornada electoral y sobre todo algo que para mí es muy importante, licenciado, que es la transparencia, ¿no? Con la que se puedan llevar a cabo pues esta fiesta cívica, ¿no? Tan importante. Entonces, pues agradeciendo al Instituto Nacional Electoral a título personal por esta oportunidad tan grande que nos dan de participar a los ciudadanos, ¿no? Claro que sí, sabemos que es una enorme responsabilidad, desde luego. Por supuesto. Porque pues no es fácil estar en una mesa electiva de casilla, es una jornada intensa, prácticamente pues nos lleva de 12 a 14 horas, pero la verdad vale la pena. Es una vez cada 3 años y puede que sea una vez incluso en la vida, porque esto es por sorteo. O sea, ahora sí que no es como en el viejo régimen, donde hasta los funcionarios de las casillas eran designados por dedazo. Ya a partir de la creación del Instituto Federal Electoral en 1990, ya esta fue una innovación justamente para dar ingredientes de democratización de algunos instrumentos electorales, y a partir de entonces ya los cargos de la mesa electiva de casilla están sujetos a un procedimiento de sorteo para que todos los ciudadanos estén en igualdad de condiciones de poder participar en la organización de la elección. Licenciado, son las personas que están pues contempladas para cada casilla, son el presidente, el secretario y el que se encarga de hacer el escrutinio, y hay 3 suplentes, ¿no? Según la ley
electoral, como lo marca, para que en un momento dado que las personas no se puedan presentar el día de las elecciones, pues estén listos los relevos para que esto no se entorpezca, ¿no? Es correcto, Juan José, sí, déjame decirte, como me preguntabas al principio, el avance que llevamos en nuestro distrito, ya llevamos 1.250 nombramientos entregados, lo cual significa un 30% aproximadamente de los 3.899 funcionarios de mesa directiva de casilla, recordando que son 7 funcionarios por cada una de las mesas directivas de casilla. Y inmediatamente después de que se entrega el nombramiento, si el ciudadano nos da un poco de su tiempo, se genera la capacitación específica ya sobre el cargo que les corresponde realizar, y si no tiene tiempo en ese momento, bueno, pues nos permite agendar una cita para una fecha en la que tenga mayor disponibilidad de tiempo y dar una capacitación muy concreta. Obviamente se le entrega un manual del funcionario de casilla donde viene de manera muy clara, muy precisa cuál es la función que tiene que llevar a cabo el funcionario de mesa directiva de casilla. Está bien mostrando. De hecho, pues también lo estamos compartiendo a nuestros amigos que nos ven a través de nuestro canal en YouTube. Este es el manual que se les entrega a todos aquellos que resultaron sorteados, y bueno, pues viene aquí todas las desde el primer momento en que se les entrega el nombramiento, y algunos ejemplos, el material electoral, el tipo de casilla que existe, las cosas que son restrictivas, prohibitivas, en fin, es un manual muy completo, y creo que pues esto también va a reforzar muchísimo el buen desempeño de los funcionarios de casilla, ¿no? Es correcto, Juan José, y bien lo comentas. Pues es como todo manual, es una guía, es una orientación para el funcionario de casilla. Ahí viene claramente especificado el qué hacer de cada uno de los funcionarios de la mesa directiva de casilla, qué le corresponde realizar, cuáles son sus funciones y atribuciones del presidente de casilla, del secretario, del primero y segundo escrutador. Licenciado, estábamos aquí revisando y me llama mucho la atención y quisiera que lo compartiéramos para que la gente tenga pues una mayor claridad y no haya confusiones o que se entorpezca el hecho de que pues se madrugó para ir a votar. Y nos encontramos con los tipos de casilla, que es la básica, la contigua, la extraordinaria y la especial. Es correcto. Me gustaría que nos explicara, licenciado, qué función tiene cada una de ellas para que la gente pues tenga muy presente qué es, a dónde puede acudir particularmente. Muy bien, claro que sí, como no, Juan José, con mucho gusto. Esta clasificación de los tipos de casilla obedece a las características particulares que hay en cada ámbito de las secciones electorales. Por ejemplo, ¿por qué hablamos de casilla básica? La casilla básica es aquella que se instala justamente en la cabecera de cada sección electoral. Y dice la ley que por cada 750 electores o fracción mayor se deberá de instalar una casilla electoral. Esto significa que si en una sección electoral tenemos 500 electores, ¿cuántas casillas vamos a instalar ahí? Pues vamos a instalar solo una casilla básica, porque queda dentro del rango de 750 electores. Ese es el margen, ¿verdad? Así es. Pero, ¿qué ocurre si en una sección electoral tenemos 751 electores? Ya tenemos una fracción mayor de 750. Entonces nos obliga a instalar 2 casillas, una con el carácter de básica y otra con el carácter de contigua. Le llamamos contigua 1 por aquello de que puede haber también contigua 2, contigua 3. ¿Por qué? Porque si en una sección electoral tenemos 1501 electores, quiere decir que hay una fracción mayor de 2 casillas que serían 1500, hay una más y por lo tanto nos obliga a instalar 3 casillas. Y entonces se distribuye el número de electores en base a la letra del alfabeto, proporcionalmente hablando entre las 3 casillas. En la básica tendrá la cantidad que corresponde de dividir 1501 entre 3, igualmente en la contigua y en la contigua 1 y en la contigua 2. Esa es la tipología de lo que le llamamos casillas básicas y contiguas. Ahora bien, la ley prevé también otro tipo de casillas, habla de casillas extraordinarias, en donde se puede instalar una casilla extraordinaria en aquella localidad que por su complejidad geográfica, por su distancia, por sus vías de acceso y de comunicación, pues hagan
difícil el acceso de los electores a donde se instalan las casillas básicas y contiguas. Qué sé yo, por ejemplo, que una sección electoral abarque un extremo y otro de la vía rápida, por ejemplo. Entonces se complica que los electores puedan transitar por la vía rápida de un lado a otro, excepto que utilicen los puentes peatonales, que a veces no los utiliza el ciudadano. Entonces ahí hay una condición geográfica que obliga que instalemos una casilla extraordinaria al costado distinto de donde se instala una casilla básica. Pero sobre todo fueron diseñadas originalmente para aquellos distritos eminentemente rurales, en donde la geografía es muy distante, en donde hay ríos y arroyos, hay vías del ferrocarril, hay topografía muy compleja que hace prácticamente imposible, es decir, inhibe que no vaya inhibe que vaya el ciudadano, mejor dicho, a votar hasta donde se instala la casilla básica. En nuestra ciudad, por lo que usted acaba de referir, licenciado, por las condiciones tan accidentadas de la topografía de Tijuana, ¿habrá este tipo de casillas extraordinarias? Es correcto, sí, déjame decirte que originalmente, como ya decía hace un momento, fueron diseñadas para las zonas rurales. Sin embargo, empezamos a observar también que hay ciudades en donde hay cierta también complejidad, sobre todo de vías de acceso, por estas vías rápidas, por estos caminos, y en ese sentido se empezaron a construir también casillas extraordinarias. En nuestro distrito particularmente hemos venido creciendo el número de casillas extraordinarias porque siempre ha sido una preocupación del Instituto Nacional Electoral acercarle lo más posible al elector para que sufrague. De por sí ya ves que tenemos un índice de abstención muy fuerte en nuestro país, pero particularmente en Baja California, y si no le acercamos al ciudadano la casilla, pues con mayor razón pues no va a acudir a votar. En nuestro distrito ya tenemos, para esta elección, vamos a instalar 25 casillas extraordinarias. Por ejemplo, en la Divina Providencia, arriba en la Vista Encantada, que hay un contingente importante, más de 500 electores, por ejemplo, entonces han sido derivados para que voten ahí en una casilla extraordinaria. Tenemos en la sección 858, ahí se van a instalar 12 casillas extraordinarias, ¿verdad? Unas con el carácter de contigua 1, contigua 2, contigua 3 incluso, en un mismo lugar, donde por el tamaño de electores que van a votar ahí, también instalamos una casilla extraordinaria como si fuese básica, y luego una contigua 1, contigua 2, contigua 3 si es necesario. Y así lo hemos venido haciendo en la 827, en la 828, en la 858, en la 830, en la 843, en la 1498, 1499, 1524, en todas esas secciones electorales está previsto ya aprobado por el Consejo Distrital, de que vamos a instalar al menos una casilla extraordinaria. Las casillas especiales también es correcto. Son, pero esas, ¿qué le parece, licenciado, si después de esta identificación de la estación de UDCI Radio, retornamos inmediatamente para seguir platicando acerca de los valores democráticos aquí en nuestra emisión especial del programa del conocimiento público? Retornamos inmediatamente, por favor, no se vayan, volvemos después de esto. Quien enciende una radio, activa una mente. Somos UDCI Radio. Del conocimiento público regresa después de esta pausa. La Universidad de las Californias Internacional, la Cámara de Diputados Federal y la Universidad Nacional Autónoma de México realizarán el diplomado Migración México-Estados Unidos, Retos y Perspectivas de Atención, del 15 de mayo al 1 de agosto, con un valor curricular dirigido a profesionales, investigadores, estudiantes y activistas interesados en el tema migratorio. Con sede en la Galería Raúl Anguiano de la UDCI, en donde se llevará a cabo un trabajo académico con duración de 120 horas para analizar las principales problemáticas del fenómeno migratorio entre México y Estados Unidos, y de generar e impulsar políticas públicas en materia migratoria. Las sesiones serán los viernes de 4 de la tarde a 9 de la noche y sábados de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Para mayor información sobre inscripciones, comunicarse al teléfono 622-6520 o visitar el portal
www.udci.mx. Universidad de las Californias Internacional. El prestigio no se hereda, se gana. UDCI Radio, el empuje de una nueva generación. Seguimos adelante aquí en el programa del conocimiento público. Gracias por mantenernos en sintonía. Están ustedes escuchando esta transmisión especial que hacemos en conjunto con el Instituto Nacional Electoral y platicando con el licenciado Cabrera, vocal ejecutivo del 6º Distrito. Licenciado, nos quedamos con el tema de las casillas especiales. También, ¿qué particularidad tienen y de qué manera, pues, sí sirven a la comunidad el día de las elecciones? Sí, cómo no, claro que sí, Juan José. Pues mira Juan José, el instituto se ha fijado tantos objetivos y propósitos de tal manera que ha generado todos los procedimientos electorales que se vuelven necesarios para que el ciudadano pueda ejercer sus derechos político-electorales. Y en ese sentido obsequia la credencial de elector a todo aquel ciudadano que ya cumplió mayoría de edad, puede acudir a cualquier módulo para que solicite y se le entregue ese instrumento fundamental que es la credencial de elector. Y con esa credencial de elector, con ese trámite, forma parte o se integra al padrón electoral y a la lista nominal de electores. Luego entonces, también el instituto ha creado instrumentos electorales de tal suerte que también tiende toda una red nacional de casillas electorales para que ningún ciudadano pueda dejar de votar. Ya aquel ciudadano que no va y vota tendrá sus muy particulares condiciones, pero todo está hecho para que todos podamos ir a votar. Y por eso también el instituto pensó en esta denominación de casilla especial. Debo recordarte que en el siglo pasado, los electores que teniendo credencial de elector de otras secciones electorales, de otros distritos, de otros estados, se les permitía votar en cualquier casilla y solo había una limitante, que no fuese mayor el número del 10% de la lista nominal de electores. Es decir, si en una casilla básica están en lista nominal, o estaban, mejor dicho, 500 electores, pues ahí en esa casilla podían votar máximo el 10%, 50 electores. Pero se prestaba para movimientos, ¿sí? A veces algunos partidos o candidatos presuntamente llevaban grupos de personas para que votaran en una casilla y luego después lo llevaban a otro lado para que también pudieran votar. No había los candados que actualmente tenemos en el Instituto Nacional Electoral. Por ello fue que se creó la figura de casillas especiales para que en cada distrito se puedan instalar un máximo de hasta 10 casillas especiales, distribuyéndolas estratégicamente en aquellas localidades en las que puedan transitar o pasar por allí ciudadanos que, teniendo su credencial de elector, les es imposible regresar a donde está su boleta, a la casilla que le corresponden, porque entra en movilidad laboral, movilidad social o de otra naturaleza. Entonces, por eso se instalaron las casillas especiales, en donde el ciudadano que esté fuera de su sección electoral puede ir a sufragar por los cargos que correspondan, dependiendo de dónde sea su credencial de elector. Licenciado, y en una ciudad como la nuestra de tanta movilidad y que el fenómeno migratorio está latente, es presente y ahora sí que por generaciones, ¿qué tan complejo hace el trabajo del Instituto Nacional Electoral, por ejemplo, en instalar las casillas especiales? Y sobre todo porque está delimitado también, ¿no?, que ciertos estados que están contemplados en nuestra área, pues pueden participar. Por ejemplo, creo que toda la parte
centro-occidente, usted, digo, con el temor a que usted me corrija, pero creo que es centro-occidente, donde los estados, por ejemplo, como Sinaloa, como Sonora, Baja California Sur, pueden venir a votar, digo, si estas personas están aquí de visita, de vacaciones, o porque tienen planes de radicar en nuestra ciudad o cualquier otra situación, pueden ir a acudir a estas casillas especiales, licenciado, ¿es correcto? Sí, es correcto. Pero lo hace complicado el hecho del fenómeno migratorio. Pues yo diría que no, porque para eso están ya definidos los procedimientos electorales, ¿no? Electoralmente nuestro país está organizado, dicen dividido, pero a mí no me gusta esa palabra, en 5 circunscripciones plurinominales. Y los 300 distritos electorales y las 32 entidades federativas están organizadas en alguna de estas 5 circunscripciones plurinominales. La nuestra es la primera circunscripción plurinominal y está integrada por los estados de Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, que es donde está la cabecera de circunscripción, y luego está Chihuahua y Durango. Esas entidades federativas forman parte de esta circunscripción. ¿Y qué quiere decir esto? Que si aquí en Tijuana el día de la jornada electoral está un ciudadano de Durango, por lo que tú quieras, él puede votar en nuestra casilla, en una de las 5 casillas especiales que vamos a establecer en esta elección intermedia. ¿Y para qué cargos puede votar? Solo podrá votar para el cargo de diputados de representación proporcional, que son justamente por circunscripción plurinominal, y solo nada más por eso. No puede votar por el diputado del distrito 06 porque no tiene su domicilio aquí. Entonces el sistema de representación política pues no le permite que vote por él, porque no es un ciudadano que esté radicado en este distrito. Si sumáramos a los ciudadanos que no están radicados en este distrito, se genera la desproporción electoral. Hay que recordar que en nuestro sistema político, pues cada ciudadano es un voto, y en ese sentido hay que dar la proporción que corresponda. ¿Qué pasa entonces? Y esto lo platicamos en alguna oportunidad también. Si es un ciudadano de Veracruz, Veracruz, en efecto, por ejemplo, que está aquí, que por cierto hay muchos veracruzanos aquí en Baja California, particularmente en Tijuana, los cuales, como de cualquier otro estado, han sido y serán siempre bienvenidos a esta tierra de oportunidades que es Tijuana particularmente. Y un ciudadano de Veracruz, si está aquí en Tijuana, ¿puede votar en una casilla especial? No. ¿Por qué no puede votar en una casilla especial? Porque su credencial no está, su domicilio no está dentro de la primera circunscripción. Entonces, por eso solo hecho no puede votar. Otra cosa es ya cuando hay elecciones presidenciales. Cuando hay elecciones presidenciales, pues obviamente cualquier mexicano en cualquier rincón del país que se encuentre habiendo una casilla especial cerca, podrá votar para presidente de la República y podrá votar para senadores de representación proporcional, si fuese el caso del que estamos hablando de Veracruz. Entonces, ese es el sistema electoral que tenemos en México y que permite que algunos ciudadanos sí voten y otros ciudadanos no voten por la división electoral en circunscripciones que tiene nuestro sistema político electoral. Licenciado, en otras emisiones hemos platicado acerca del ánimo electoral que se vive en este momento, y revisando un estudio reciente de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México, pues lanza unos datos que pues, en lo personal son muy alarmantes, porque habla de que hay una crisis de representatividad y dice que 7 de cada 10 ciudadanos en México no se sienten representados. O sea, todas aquellas personas que aspiran, que son candidatos, pues no tienen el perfil suficiente, porque este sondeo, este trabajo que hizo la UNAM, pues es de la Radiografía Nacional. Entonces, sí preocupa que haya esa situación que se está viviendo en este momento en el país en cuanto al rechazo de los prospectos que nos ponen a través de los medios de comunicación o simplemente de aquellos que hacen el trabajo de campo. Sí, pues esa cifra que tú comentas, pues sobre todo es muy objetiva y aplicable a Baja California. Sí. Justamente ese es el índice de participación histórica que hemos tenido en Baja California en las elecciones intermedias, donde solo 3 de cada 10 ciudadanos
¿verdad? O mejor dicho, 7 no votan y 3 solo sí, por cada 10 lo hacen. Sin embargo, la pregunta de la encuesta a la que te refieres tiene que ver con si se sienten representados o no. Pues simplemente el ciudadano que no va y vota, pues puede que, entre otro conjunto de variables, puede que diga, pues no voy a votar porque yo no me siento identificado con ningún partido político, con ningún candidato de los que presentaron los partidos políticos, ¿no? Entonces ahí forma parte de la sociología política de este país y también da cuenta de la gran asignatura que tenemos pendiente el Estado mexicano, ¿sí?, el gobierno federal, estatal, municipal, en cuanto a políticas públicas, en cuanto a establecer políticas de inclusión de los ciudadanos, de la población, en sus proyectos y en sus políticas públicas, y también desde luego el déficit que hay de las organizaciones que están consideradas en la Constitución, como son los partidos políticos, como son las instituciones electorales de los estados y la federal, y los propios tribunales estatales y federal, en el sentido de todo lo que tenemos pendiente por hacer para incorporar a esos ciudadanos y para que en efecto se sientan representados. Licenciado, yo creo que es un trabajo, yo creo que básicamente de las fuerzas políticas, porque hablando de esta representación, ahorita también se está haciendo una revisión en todo el país por las elecciones en los 9 estados, por la renovación de congresos locales, de la Cámara de Diputados Federal y de los municipios. Y bueno, pues están utilizando figuras públicas, que ya lo hemos platicado. Entonces, como ya el político, en cuestiones de percepción, pues está muy descalificado con la ciudadanía, pues optan por traer, aunque sea temporalmente, a una persona, llámese deportista, actor de televisión o de cine, lo que sea, y que está menos desprestigiado en este sentido. Entonces, aquí ellos entran en un conflicto, que su mercado electoral es deficiente, que no tienen a lo mejor me atrevo a decir hasta una buena militancia, porque no hay nada rescatable, y tienen que optar por esto, pues por lo menos para ganar adeptos. Creo que también esta es una cuestión clara, hablando de la falta de representatividad que siente la gente que no tiene. Yo creo que están recurriendo a este tipo de estrategias, licenciado, no sé qué opinión nos merezca en este sentido. Bien, sí, en efecto, dentro de lo que se llama el marketing político o la mercadotecnia política, pues los partidos también están optando por estrategias que les permitan jalar votos. Sobre todo hay que recordar que con la reforma electoral ahora del 2014, el umbral para conservar el registro de los partidos creció al 3%. Entonces, obviamente es una preocupación de los partidos, de algunos partidos políticos, en el sentido de que necesitan jalar votos para obtener ese piso mínimo y conservar el registro como partido político. Porque aquel que no obtenga el 3% de la votación nacional emitida en esta elección, pues perderán su registro. De ahí, pues, estas estrategias que implementan a efecto de sumar votos. Ya probablemente en algunos distritos no importe tanto ganar, sino sumar votos para conservar el registro y tener acceso también a diputados de representación proporcional. Licenciado, también vemos otro fenómeno que me llama la atención que están haciendo los partidos políticos, y no sé también aquí qué opinión tenga el Instituto Nacional Electoral. Por ejemplo, todo el espoteo que vemos de propaganda, pues ya está recayendo mucho en publijingles, y esto está sucediendo mucho en el país, ¿no? Que, no sé, modifican una canción que está muy de moda y la utilizan pues para el fin político, o que utilizan cierta vestimenta y que se bailan quebradita y que, o sea, salen bailando prácticamente los candidatos, pero lo que menos se escucha es una plataforma política. O sea, aquí nos contagian con ese beat, ese sonido pegajoso, pero nada de propuestas. Esto no se podría reconsiderar, licenciado, de que debe de modificarse, y lo que la gente más bien espera escuchar son propuestas, más no ver a un candidato pues que tenga pues habilidades histriónicas y hasta de baile. Pues yo diría que forma parte de lo mismo, ¿no? Ya sí. Los partidos políticos los últimos años ya han buscado a mercadólogos de la política, incluso extranjeros, a efecto de que los asesoren
para una buena campaña mediática, ¿no? Y en ese sentido arman sus spots, hacen sus videos en los spots, y hay que recordar lo que también ya decíamos en alguna ocasión, el Instituto Nacional Electoral no aplica ninguna censura en lo que los partidos políticos y candidatos llevan como spot para difundirse. El instituto lo único que hace es recibir los spots que presenta cada partido político, de acuerdo a los tiempos que le corresponde a cada uno de ellos, y luego lo envía a la red de concesionarios y permisionarios de radio y televisión a efecto de que se programen y se difundan. Cuando se difunde un spot de un partido político o de un candidato que presuntamente es violatorio de alguna norma electoral, entonces la parte afectada generalmente interpone una queja, la cual es atendida de inmediato por la Comisión de Quejas y Denuncias, la valora esta también con esa inmediatez que debe ser y que le caracteriza, a efecto de dictar o no, si ha lugar o no, a dictar una medida cautelar, que puede ser ordenar de inmediato el retiro de ese spot en virtud de que se considera que calumnia o perjudica o que no es objetivo y se sale de una disposición legal, y se le ordena a los permisionarios que en el término no mayor de 24 horas tendrá que retirarse del aire ese spot en radio y televisión, y luego se le pide al partido político que genere uno que lo sustituya. Licenciado, vamos a nuevamente identificar la estación y el programa, y retornando, yo quisiera que habláramos un poquito del material electoral que se va a utilizar para este próximo 7 de junio, para que también nos abunde en este tema. Vamos a esta identificación, retornamos inmediatamente. Están ustedes en el programa del conocimiento público a través de UDCI Radio. UDCI Radio. Somos una radio alternativa y comunitaria. Del conocimiento público regresa después de esta pausa. La Universidad de las Californias Internacional, la Cámara de Diputados Federal y la Universidad Nacional Autónoma de México realizarán el diplomado Migración México-Estados Unidos, retos y perspectivas de atención, del 15 de mayo al 1 de agosto, con un valor curricular dirigido a profesionales, investigadores, estudiantes y activistas interesados en el tema migratorio. Con sede en la Galería Raúl Anguiano de la UDCI, en donde se llevará a cabo un trabajo académico con duración de 120 horas para analizar las principales problemáticas del fenómeno migratorio entre México y Estados Unidos, y de generar e impulsar políticas públicas en materia migratoria. Las sesiones serán los viernes de 4 de la tarde a 9 de la noche y sábados de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Para mayor información sobre inscripciones, comunicarse al teléfono 622-6520 o visitar el portal www.udci.mx. Universidad de las Californias Internacional. El prestigio no se hereda, se gana. UDCI Radio. Menos rating, más radio. Estamos ya de regreso aquí en el programa de El Conocimiento Público a través de UDCI Radio, y continuamos en esta interesante charla con el licenciado Francisco Cabrera, quien es vocal ejecutivo del 06 Distrito aquí en la ciudad de Tijuana, Baja California. Licenciado, este material que se va a utilizar en las elecciones, y quiero referirme particularmente a lo que son la pintura indeleble, mejor dicho, donde instituciones como el Instituto Politécnico Nacional pues han contribuido de una manera muy oportuna, y sobre todo pues para poner estos candados de seguridad para que no haya alguna
ilegalidad en la práctica y en el llevar a cabo estas fiestas cívicas, ¿no? Esta tinta fue diseñada exclusivamente para el Instituto Nacional Electoral por parte del Instituto Politécnico Nacional. ¿Es correcto, licenciado? Es correcto, así es. Déjame decirte, Juan José, y también, por supuesto, a tu extraordinario auditorio, que cada vez que pasa una elección, el Instituto Nacional Electoral evalúa el comportamiento de todas sus políticas públicas, de sus instrumentos electorales y también de toda la documentación y materiales que se utilizan en la organización de una elección. Es decir, estamos en una mejora continua, constante, de este tipo de instrumentos, a efecto pues de tener los mejores posibles en las siguientes elecciones. Y es el caso de diversa documentación y material electoral. Déjame, antes de contestarte la pregunta expresa que me haces, informarte y informarle a tu público de que en el instituto manejamos dos tipos de distribución de documentación. Una que le llamamos documentación no custodiada, que ya llegó el 14 de abril a los distritos electorales, que es documentación que no tiene los logos del el escudo nacional, etcétera, etcétera, y que puede ser procesada con toda anticipación y que ya obra en poder de los distritos. ¿De qué estaríamos hablando, licenciado? Probablemente de mamparas, exacto, urnas, todo este tipo de documentos, digo, de material. Es correcto, sí, complementos, por ejemplo, si tenemos ya algunos materiales, pero pues algunos se dañaron, entonces hay un proceso de reposición. Sí, vienen urnas, vienen canceles electorales, vienen mamparas, vienen los portagafetes de los funcionarios de casilla, en fin, información y documentación diversa, ¿no? Desde simplemente hojas, lápices, ¿cómo le llaman? Gomas para borrar, etcétera, etcétera, ¿no? Vienen también lo que son las marcadoras de credencial, por ejemplo. Y el otro es la documentación custodiada. Se le llama así por razones obvias, porque es la que viene custodiada o está custodiada desde el momento en que sale de los talleres gráficos de la Nación, que es justamente en donde se procesa esa documentación. Y al decir custodiada es que viene acompañada del ejército, ¿no? Viene un contingente, el Ejército Nacional es el que está ahí trabajando. O de la Marina Armada de México, ¿no? Cualquiera de las dos instancias, porque hay que recordar que hay distritos que están cerca del Golfo de México, del Océano Pacífico, y también ahí apoya la Marina Armada de México. Sí, ¿y cuál es esa documentación custodiada? Pues la más importante, sobre todo las boletas electorales, las actas diversas que se utilizan en la jornada electoral, como es el acta de la jornada electoral, el acta de escrutinio y cómputo, y también la constancia de remisión del paquete al Consejo Distrital y de clausura de la casilla en primer término. Entonces, toda esa documentación, que es sumamente importante y delicada, pues debe de distribuirse con las mayores medidas de seguridad correspondientes. Esa nos va a llegar entre el 10 y 11 de mayo. La ley electoral establece que esa documentación, sobre todo las boletas electorales, deben de obrar en poder de los distritos 15 días antes de la elección. Y el instituto siempre las ha enviado antes de ese tiempo, como va a ser el caso ahora. Si llegan el día 11 de mayo, estamos hablando de 26 días antes de la jornada comicial. Y me preguntabas sobre particularmente qué documentos. La tinta. Estabas hablando de la tinta. La tinta indeleble, en efecto, sí, la produce la Facultad de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Ha sido tradición que se suscribe un convenio con esa honorable institución educativa. Y en esta ocasión, igualmente, va a ser producida por la Facultad de Ciencias Biológicas y obviamente se integrará al material electoral que vamos a utilizar el día de la jornada comicial. Esto obviamente es para que la gente no vaya a votar dos veces, yo creo que ese es el espíritu con el que fue creado,
y además de que esta tinta pues no se remueve con tanta facilidad, ¿no? Tienen que pasar algunos días para que finalmente desaparezca, ¿no? Sí, es correcto, hemos transitado de distintas tintas indelebles, unas que funcionaban muy bien, otras que no funcionaron tan bien, otras que el instrumento que las contiene deslizaba una mayor cantidad, que manchaba a las personas, que como que les quemaba también un poco la piel, por allá el 94. ¿Alguna reacción exacto, en 94, 97, por ahí hubo algunos casos espontáneos, no fue una generalidad, pero todo ese tipo de detalles se fueron corrigiendo, no solamente el producto en sí, sino el instrumento que contiene el producto para que no se deslice pues con tanta facilidad. Y sí, efectivamente, hay que recordar que hay dos candados que son fundamentales para que los ciudadanos pues puedan demostrar, ¿sí?, que emitieron el sufragio y no puedan, por ejemplo, engañar a otros funcionarios de casilla. Hay otros también. Primero, como bien dijiste, marcar el dedo pulgar derecho del ciudadano una vez que ya votó. Segundo, marcar la credencial del elector con una marcadora en donde claramente se pone en el año electoral. En el recuadro posterior de la credencial del elector. Y si no lo tiene, a una altura que ya aprobó el Consejo General, que es más o menos similar a las que sí viene el 2015, y se marca también ahí. Y luego, también por supuesto, no puede votar en una casilla un ciudadano que no se presente con su credencial de elector, y no puede votar tampoco si no aparece en la lista nominal de electores. Licenciado, este tema que hemos visto ha tenido cierta reacción en el país y ha creado también cierta efervescencia, porque pues creo que ya hasta ya existe la figura, ¿no?, que es el movimiento nacional anulista, y muchos líderes hasta de opinión participan en él. La primera que se me viene a la mente es Denise Dresser, que promueven la anulación del voto. ¿Sirve o no anular el voto, licenciado? Lo platicamos aquí tras bambalinas. Pues yo diría sí y no. Sí, me parece, sí sirve, porque es una expresión ciudadana. Puede ser una forma de manifestar el descontento con el sistema político mexicano. Y sirve sí, porque cuenta, nos ayuda a incrementar el índice de participación ciudadana, porque va y vota, aunque no le sirva a ningún candidato o partido político, ¿verdad? Entonces, sí, en ese sentido, sí sirve el voto anulista, o voto en blanco, como se le llamó el 2009. Y en el fondo del asunto, diría yo que no sirve, porque no decide, porque no abona, no apoya a un partido candidato. Es decir, pues no cuenta para los partidos políticos, no cuenta para el sistema de mayoría relativa y tampoco para el de representación proporcional. No ayuda a definir el voto reflexivo, crítico y constructivo hacia una plataforma político-electoral y a favor de un candidato, el que sea, del partido que sea, para que llegue con una mayor legitimidad a gobernar o a representarnos políticamente. Entonces, yo diría que el voto anulista tiene esa doble función. Sí, es útil para lo que ya expresé, y me parece que en el fondo del asunto no ayuda a descifrar que los ciudadanos queremos que X candidato o partido nos represente, porque tenemos la confianza en que nos va a representar bien y que va a empezar a trastocar esa forma tradicional de hacer política y de representar políticamente a la gente. Licenciado, ¿realmente el anular el voto castiga a los partidos políticos? Porque ese es el argumento fundamental de los anulistas, castigar a la clase política. ¿Lo hace o no lo hace, licenciado? Pues yo pienso que sí lo hace, ¿no? Es un fenómeno que hay que estudiarlo. Me parece a mí que la ciencia política tendrá que abordar este tema. Ya lo ha abordado, desde luego, en otros países, y creo que sí es representativo de determinada corriente. Es un fenómeno social y político
que hay que estudiarlo, que hay que analizarlo y que hay que darle cauce, ¿sí? Yo diría que, bueno, ¿qué expresa o qué quiere el voto anulista? ¿Quiere más partidos? Me parece que no va por ahí. ¿O quedará otro sistema político electoral? ¿Y de qué tipo? Pues creo que ahí también hace falta, no solo que voten de manera anulista, sino que digan por qué razón, funden y motiven por qué razón emiten ese voto anulista. ¿No están de acuerdo con qué? Si hay algunas organizaciones ya en ese sentido, pues que se manifiesten con la libertad de expresión que caracteriza a los mexicanos, porque así está en la Constitución, pues que digan qué es lo que quieren para que sus representantes populares o para que una iniciativa ciudadana llegue al Congreso de la Unión y sea estudiada a efecto de modificar aquello que sea necesario modificar. Si es necesario modificar la forma de hacer política de los partidos, de que solo son partidos en un momento dado electoreros, ¿sí? Y ya que se acaba la elección, ya no sabemos qué hacen los partidos políticos, y sin embargo el financiamiento público vía impuestos de los ciudadanos sí es permanente. Pues ¿qué hacen los partidos políticos en etapas no electorales? Y lo mismo nos pueden preguntar también a las autoridades electorales. Cuando no hay elecciones, ¿qué hacen las autoridades electorales? Y bueno, creo que también ahí nos hace falta informar, difundir qué es lo que hacemos las instituciones públicas, los partidos, las instituciones electorales en la época no electoral, también para que sepan los ciudadanos que lo que le está costando la democracia mexicana es porque se están llevando a cabo un conjunto de actividades que van encaminadas a mejorar sus condiciones políticas y sociales. Le pregunto esto, licenciado, porque me llama la atención de otros países del continente americano, particularmente Colombia. Si el número de votos nulos con el número de votantes que participaron en una elección es igual, lo que sucede es que se vuelve a hacer el procedimiento, se vuelve a hacer una elección, y la única diferencia es que no es con los candidatos que participaron en ese momento, sino que son nuevos candidatos. Entonces, ese es el efecto que vemos, por ejemplo, en países como el que menciono, como Colombia, de que el anular un voto tiene un objetivo particular, que no les gustaron esos candidatos, que quieren otros, que es la lectura que yo le doy, ¿no? Entonces, al colocar nuevos, pues la dinámica se vuelve distinta, ¿no? Creo que es muy válido, ¿no?, lo que ellos hacen, ¿no? Que claro, a lo mejor probablemente también a nosotros tampoco nos costaría hacerlo, ¿no? En efecto, es una parte de lo que yo traté de decir hace un momento, de que ese tipo de comportamientos político-electorales pueden trascender y modificar las reglas electorales, ¿verdad?, para fijar nuevas reglas electorales, como comentábamos también con la segunda vuelta electoral, ¿no? Uh-huh. Y como también comentábamos en su oportunidad respecto a si es necesario aplicar sanciones o medidas punitivas a los ciudadanos que no acuden a votar. También allí, ahorita que dijiste Colombia, Argentina, otro país por ahí que se me escapa en este momento, Brasil tiene algún sancionómetro para aquellos ciudadanos que no van a votar. Y por eso también reflejan altos índices de participación ciudadana. No, pues también el caso de Noruega, la gente que se abstiene de no votar, que es muy raro que suceda en ese país, pues que no se preocupe porque le va a llegar una multa en su impuesto predial. Entonces, culturalmente, pues eso no sucede porque la gente sí realmente sale a votar, como usted menciona, ¿no? Hay una gran participación ciudadana. Pero si revisamos, por ejemplo, la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, creo que es el artículo 36, en el que vienen las obligaciones y prerrogativas ciudadanas, señala que las obligaciones es que votar, y en otros apartados subsecuentes pues habla de que se va a inhabilitar el castigo que se le aplicaría al ciudadano, que yo nunca he visto que se le aplique, pero que estaría inhabilitado para participar en un siguiente proceso electoral. Entonces, pues si al año siguiente es un año nada más de sanción, pues ya queda liberado, entonces no hay tanto problema, ¿no? Entonces, yo creo que esta es letra muerta, ¿no, licenciado? Para mi punto de vista, porque realmente no ha habido un castigo ejemplar para el ciudadano que no vota, ¿no? Entonces, no sé qué habría
de reacciones sociales, ¿no? De que le llegara una multa, ¿no? A un ciudadano por no ir a votar. Entonces, no me imagino yo, porque también no es algo que se ha llevado a la práctica, ¿no? Claro, no hay que pensar solo en una sanción económica, ¿no? Porque pues no hay que darle buenas ideas al gobierno, ¿no? Porque de por sí, sí, cierto, ¿verdad? De por sí los contribuyentes estamos muy castigados, ¿no? Con el sistema de impositivo, pero no, hay otro tipo de medidas, ¿no? Por ejemplo, pues hay que recordar aquí que en México, por ejemplo, que para poder tramitar un pasaporte y en consecuencia una visa, pues se nos pedía a los hombres tener liberada la cartilla del Servicio Militar Nacional. Si no, no podía tener acceso ya a un pasaporte y en consecuencia a una visa, ¿no? Es una medida, esa medida entre otras se aplica en Colombia y se aplica en Argentina. ¿Sabes qué? Como no votaste, entonces te restringo ciertos derechos, ¿verdad? Que sería interesante, entonces. No vas a poder tramitar tu pasaporte para que viajes al extranjero, no vas a poder tramitar determinados no vas a poder hacer trámites en alguna institución pública o privada, etcétera. Pero no, yo en México la verdad yo no veo condiciones para que se aplique algún tipo de castigo. Medida. No veo yo condiciones. Creo que no funcionaría, ¿sí? No funcionaría en nuestro país. Nuestro nivel de cultura política pues sigue estando en la media, si no es que de la media hacia abajo. Y en ese sentido creo que generaría otro tipo de conflicto, ¿no? Mucho malestar social, ¿no? Así es, y creo que ya en México tenemos demasiados conflictos como para ir en busca de nuevos. Creo que vale más buscarle por otro lado, por incentivar la participación ciudadana, por promoverla a través de los diversos medios que podemos tener a nuestro alcance, sobre todo los medios formales, que son a través de la Secretaría de Educación Pública, los programas de estudio, las propias instituciones electorales, los propios partidos políticos que vayan pues capacitando sus cuadros y que estos cuadros se vayan multiplicando en toda su estructura territorial que hay en el país, de todos los partidos políticos, y creo que por ahí podemos avanzar. Licenciado, el tiempo se nos vino encima y le quiero agradecer muchísimo, como siempre, que nos acompañe en este espacio del conocimiento público. Seguiremos hablando de muchos temas y a lo largo de esta jornada electoral que seguramente va a marcar una gran diferencia en la historia de este país. Siento yo que después del 7 de junio, muchas cosas van a ser transformadas en cuestiones democráticas. Licenciado, ojalá que así sea, José. Yo así lo presiento, licenciado, con estas reformas, con estos cambios y con la mayor participación. Siento yo que van a tener, y sobre todo algunos sectores que siempre estuvieron alejados, como el de los jóvenes. Ahora con las redes sociales creo que ha venido a ser una herramienta muy importante y creo que no lo podemos soslayar, no lo podemos apartar de la vista, porque creo que va a jugar un papel muy importante en las próximas elecciones federales. Muchísimas gracias, licenciado Cabrera, por estar. José, gracias a ti. Y a ustedes también por el favor de su atención. Continúen con la programación de UDCI Radio y nos escuchamos en la próxima emisión del Conocimiento Público. Hasta entonces. UDCI Radio presentó Del Conocimiento Público. Nos escuchamos en la próxima emisión.